tu quebranto. Oh, patria mía. Ay, me cuesta interrumpirlo, el lamento cubano, mi Cuba linda. Pues sí, María José, y es que hoy nos acompañan Julián Martínez, escritor y uno de los autores de la antología Mañana hablarán de nosotros, antología del cuento cubano, y también uno de los editores de la editorial Dos Bigotes, Gonzalo Izquierdo Torres. Vienen a presentar, como ya hemos dicho, Mañana hablarán de nosotros, antología del cuento cubano, que es la primera antología de temática LGTB, que es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, publicada fuera de Cuba. Pues bueno, Gonzalo, podemos decir que casi es un colaborador fijo. Habitual. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas Sí, gracias. ¿cuánto tiempo ya con Dos Bigotes? Pues hemos cumplido un año hace apenas unos meses. Es que me parecía, un digo, no lo año- hemos celebrado, yo creo, ¿no? Parece que llevamos más porque ha sido un año muy, muy intenso, pero luego es relativamente poco para lo que supone llevar una editorial. Os conocimos a través de David Enguita Eso y es. debemos decir que es una editorial súper seria. Las publicaciones que nos acercáis, aparte de tener una buena presencia increíble, tienen un contenido que es lo que vais buscando. ¿Cómo se acoge? Parece una locura, ¿no? En el mundo de hoy decir, pues una editorial, ¿no? Es una locura. Nos han llamado locos, suicidas durante mucho tiempo, pero poco a poco, o en estos últimos meses, ya sí que parece que la gente nos va tomando más en serio, entre comillas. Y tú y yo confiamos en que si tienes un proyecto serio y apuestas por algo a piñón, al final eso tiene sus resultados, ¿no? Nosotros, como dices, publicamos literatura de calidad, tenemos un estándar de calidad muy, muy alto. De ahí no nos bajamos y confiamos en que a pesar del contexto adverso, esto vaya para adelante. De todas formas, es que siempre va a ser un contexto complicado para iniciar una iniciativa de este tipo. Desde luego, eso toda la vida. Igual que el teatro se está acabando. Por eso, pero ahí Si está. hablamos de estudios, yo cuando estudiaba periodismo también me decía qué locura si no hay trabajo. En fin, el título es una maravilla. Mañana hablarán de nosotros, pero nosotros queremos que ahora nos hables un poquito de Julián Martínez. Pues Julián es uno de los autores de la antología, de los 19 autores cubanos que integran este libro que pretende acercarse a la realidad cubana utilizando la temática LGTB como un punto de partida para conocer además un panorama muy, muy complejo, ¿no? Y que a través de estos 19 relatos permite conocer quizás de primera mano. Julián es el autor de un relato estupendo, vive en Madrid, así que también nos interesaba tenemos escritores en la antología que viven en Madrid, escritores que viven en Valencia, escritores que viven en Barcelona, luego otros, la mayor parte, viven en Cuba, en diferentes lugares de la isla, también en Estados Unidos, y nos interesaba mucho también ver la diferente visión de cada uno de ellos, que es ser cubano en diferentes partes del mundo. Perfecto, nos acerca una sinopsis Teresa Sánchez Letona. Bueno, pues con una prosa exuberante que aúna el gusto por el exceso y el cuidado de los pequeños detalles, los autores expresan una decidida voluntad de dejar atrás las maniobras de secreto y mirar sin ambages las diferentes expresiones de la sexualidad y la sensualidad que encuentra en su país, en Cuba. Julián, buenos días. Hola, buenos días, María José. Bueno, Te quiero agradecer ese intro que me has dado con el lamento cubano, me ha gustado mucho. Bueno, es que como estaba yo con otras cosas, no hemos hablado eso que han venido. Hay que decir también qué puntuales, qué organizados, así da gusto. Y no te he podido contar que, claro, yo a pesar de este deje llevo sangre cubana por todos los lados. ¿Sí? Mi papá era cubano Ajá. y mi mamá española, pero de mamá cubana. Entonces yo en realidad, en realidad no. A mí me pones a hacer una tortilla de patatas y unas croquetas y soy un desastre. Ahora me pones a hacer frijoles, o tamal y todo eso Qué y se buenos me da están los qué frijoles rico, y los tamales, Antología del cuento cubano. ¿Tú Cubano. tienes mucho cuento? Eso dicen algunos. Igual los que no me conocen tanto. A ver, Antología del cuento cubano. A mí este libro me parece una maravilla porque pienso de que por primera vez se da una visibilidad a lo que está pasando en la literatura actual, tanto dentro y fuera de la isla. Pero en este caso, con esta publicación, que en este caso es en España, gracias a los chicos de Dos Bigotes y a Michel García Cruz, que es el antologador, pues
hay una visibilidad mayor de los autores dentro y fuera de la isla, aquí en España, por ejemplo, ¿no? Porque no había una antología anterior que se publicara en el extranjero. O sea, hay 2 antologías anteriores, una de literatura lésbica que se llama Nosotras Dos y otra Instrucciones para cruzar el espejo, que tiene un poco de todo, que se publicaron dentro del país, pero realmente esta es la primera antología fuera de Cuba y eso es un valor añadido también al libro, ¿no? A ver, aunque las cosas aparentemente estén cambiando, pero cuando estaba comentando que cubanos en distintas partes del mundo, eso sí, pero los que han escrito desde Cuba, les llamáis por su nombre, se cambia el nombre, se respeta el nombre del No, autor. se respeta el Se nombre. respeta el Ha nombre. habido un cambio. A ver, la isla vivió una época bastante oscura durante los años 60 y 70, que fueron los años que se le llamó los años de la parametración. Hubo un congreso en el cual Fidel Castro hizo un discurso y llamó a los intelectuales a seguir unos parámetros que debían encajar con los valores de la revolución cubana, ¿no? De esa revolución que se estaba gestando en ese momento. Y en ese llamado, o sea, a raíz de ese llamado, también dejó fuera a mucha gente, ¿no? O sea, por ejemplo, los gays, las lesbianas o gente de conducta inmoral, se fue alejada de sus centros de trabajo. Artistas maravillosos, por ejemplo, Antón Arrufat, que es uno de los dramaturgos más importantes que tenemos en la isla, o sea, lo sacaron de una institución como el UNIAC y directamente, o sea, lo confinaron en una biblioteca pequeña de un barrio como un vulgar trabajador asalariado, que no pasa nada, pero digo, o sea, un talento como ese desperdiciado pues en un lugar donde no corresponde, ¿no? Reinaldo Arenas, que siempre lo menciono porque yo creo que es el personaje que todos conocen, ¿no? Por la película, a raíz de la película Antes que anochezca. Reinaldo sufrió muchísimo. Virgilio Piñera sufrió muchísimo, lo apartaron también, lo dejaron en su apartamento de La Habana. Y hay una frase que dijo Virgilio sus últimos 10 años, que dijo: no me han dejado ni un huequito para respirar. ¿No? Es muy, muy triste y son grandes artistas del teatro, de la literatura, que sufrieron esa etapa. Sin embargo, yo soy de una generación... ¿Cuántos años tienes para que nuestros oyentes lo Voy a sepan? cumplir 30 años el 17 de agosto. Parece menos, yo le he preguntado. Mi hijito, ¿cómo te conservas? Entonces, mi generación sí que es una generación que vivió cierta apertura. ¿De o dónde sea, eres? De La Habana, De La Habana, de Marianao, sí, en de el Marianao. 51. Yo es que soy un marianiense orgulloso, siempre digo Marianao. Por eso te pregunto. Además de La Habana, Marianao, porque mi barrio me encanta. Pues eso, yo soy de una generación donde se vivió quizás una realidad un poco más amable, ¿no? Ya se dejó de perseguir, pues ese tipo de... O sea, se dejó de perseguir a los gays y a las lesbianas. Ujú. Por ejemplo, ya se están publicando antologías de temática LGTB dentro del país. No nos tenemos que esconder a la hora de escribir sobre ese tema. Es por todos sabido que muchas novelas de Reinaldo Arenas fueron publicadas primero en el extranjero y fueron grandes libros en el extranjero antes que lo fueran dentro de la isla, porque dentro de la isla no permitieron que muchas se publicaran. Y Reinaldo fue un valiente en su época porque no dejó que se censurara nada, ni una sola palabra que él considerara que tuviera peso dentro de su literatura. Eso me parece un acto valiente. Has trabajado en tele, en teatro, escribes. ¿Con qué te quedas o te quedas con todo? Yo me quedo con todo. Yo disfruto todos los procesos. Cuando vienen a mí, me los gozo y soy feliz. Intento ser feliz. Y bueno, de momento... Y la hacernos verdad que- felices a los demás. Claro, también. Bueno, y es una pregunta para los dos. Por un lado, Gonzalo como editor y por otro lado, Julián como autor de este libro. ¿Con qué sensación os gustaría que se quedaran los lectores una vez que lo han, ¿Va que lo para han Gonzalo leído? primero? Va. Venga. Como editor, además, y creo que eso se transmite muy bien al acercarte al libro, es la enorme calidad literaria de los textos. Recibir... os cuento un poquito cómo fue el proceso de creación del libro, porque hace un año Michel García Cruz, el antólogo, se puso en contacto con nosotros, quedamos con él en Valencia, nos contó el proyecto y nos interesaba como editorial un poco reflejar esa realidad cubana. Cuando empezamos a recibir los relatos y a leer los textos que teníamos entre manos, la primera fue una sorpresa de lo bien que escribís en Cuba. No sé cómo lo hacéis porque es muy difícil. Escribir, cantar, Todo. cocinar. No reduzcas el Lo hacen mundo. todo muy bien. Es muy difícil tener una antología con 20 autores,
con una calidad tan alta. Y yo creo que el lector, la impresión que puede tener es acercarse a una ventana a través de la cual ver diferentes aspectos de la realidad cubana que a veces nos llegan un poco turbios a través de los medios de comunicación, no sé. Es una buena manera de acercarte a esta realidad a través de la visión de gente que la está viviendo. Claro, que eso, la literatura es una herramienta perfecta para hacer eso. Empieza el cuento, Julián, con una frase de Dulce María Loinaz. Sí. Dice, no sé por qué se ha hecho desde hace tantos días este extraño silencio. Hay un susto en las cosas. Yo creo que hay alegría en vosotros con esta publicación de Dos Bigotes, el prólogo de Norge Espinosa y el epílogo de Joandi Cabrera. Todos son nombres que para los cubanos actuales suenan y resuenan. Sí, yo creo que otro valor añadido que tiene el libro es el prólogo de Norge Espinosa. Los lectores cuando se asomen al libro van a leer un prólogo donde Norge nos va a contar un poco la trayectoria de la literatura LGTB cubana desde el tiempo de la colonia hasta la actualidad. Y yo pienso que eso es muy interesante, ¿no? Saber un poco de dónde venimos y el momento que estamos viviendo ahora, que es esta antología maravillosa que tenemos entre manos. Por otro lado, ¿con qué se tienen que quedar los lectores? Me gustaría que se asomaran no solo a un libro de temática LGTB. O sea, yo creo que el libro, cuando lo abran, no solo se van a asomar a un libro que evidentemente tiene esa columna vertebral, que es quizás lo que lo engarza todos los cuentos, pero que se asomen a la vida, o sea, a la vida que se vive en La Habana, porque eso es lo que van a descubrir con el libro. Y lo bonito que tiene el libro es que hay risa, hay llanto, hay dolor, hay de todo, hay amor. Está el cuento de Gleivis Coro, que va sobre la falta de espacio para llevar adelante un amor entre dos hombres, ¿no? Porque el único espacio que tienen son los urinarios públicos, o sea, no hay. Y te ríes, te diviertes mucho, aún así cuando todo eso tiene un trasfondo ciertamente triste, ¿no? Luego está, por ejemplo, el cuento de Michel de ¿Por qué las hojas muertas?, que es un cuento muy poético, que hace un guiño a Muerte en Venecia. Es un cuento fantástico, maravilloso, son muchos porqués engarzados hasta el final, donde todos los lectores se van a sentir siempre identificados, al menos con un porqué que nos plantea Michel, ¿no? Y luego el libro cierra con el epílogo de Joandi, pero cierra con un cuento de Carlos Pintado que a mí particularmente cuando lo leí me emocionó, pero me emocionó hasta el punto en el que lloré cuando leí el libro. Nosotros también. Y eso es algo, yo creo que eso es el misterio, ¿no?, de la literatura. Cuando algo te logra emocionar, es algo así fantástico. Mira, y cerramos la entrevista porque entre el speech que me he marcado al principio y ahora me estáis hablando de Cuba, estoy aquí tan a gusto, vamos, acaba el programa. Es que por eso cuando conocimos a Dos Bigotes, o sea, sabemos que hay que hacer esfuerzos especiales en algunas áreas de la sociedad, pero a mí lo de los guetos me preocupa, ¿no? Y entonces, efectivamente, todos los libros y todo lo que hemos conocido que hacéis no excluye a nadie, sino que suma. Y, en definitiva, lo que se está hablando es de amor, de sentimientos y de cosas de toda la vida. Y simplemente esto ya es una curiosidad malsana. ¿Cómo dices zapatos tú? Zapatos. Que mi padre, mira, que vivió años en España, sí, porque salió en el 59 de la isla, sí, pero cuando decía, mis zapatitos me aprietan, mis medias me dan calor, pero el besito que tú me diste lo llevo en el corazón. Por favor. Pero los zapatos, y decía, no, yo lo digo con Z, yo digo, a ver, papi, por eso te lo quería preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Julián Martínez, nos ha encantado conocerte. Gracias a vosotras, chicas, un placer. Y a ti tenerte Muchísimas nuevamente gracias aquí, Gonzalo Izquierdo Torres. El libro salió a la venta el pasado 25 de mayo, la editorial Tres Bigotes. ¿Tenemos ahí el lamento cubano? ¿Todavía no lo ha puesto un poquito? Mira. www.dosbigotes.es, qué bonito, ¿eh?